Hemos terminado con la generosidad y vamos a leer el verso de ética. Cuando practicamos la generosidad, y que es importante, como hemos dicho, practicarla con la mano derecha. Hay tres tipos de generosidad. Se puede practicar generosidad con objetos, se puede practicar la generosidad con el Dharma y se puede practicar la generosidad de la protección del miedo. Nosotros podemos practicar ahora mismo, por ejemplo, la generosidad con los objetos, como hemos dicho anteriormente, con dinero, comida, etc. Vamos con la estrofa 26, el verso de la ética. Si falto de ética el beneficio propio no se puede lograr, el beneficio de otros desear lograr irrisorio es. Por ello, sin aspiraciones mundanas, la ética a proteger, la práctica de los hijos del conquistador es. Esta estrofa es sobre la perfección de la ética. Chandakirti decía que la causa principal de alcanzar un renacimiento superior como ser humano o como Dios, había que practicar abandonar las 10 acciones no virtuosas. Si uno no se considera capaz de abstenerse de cometer las 10 acciones no virtuosas, entonces no podemos tener una esperanza, esperar alcanzar un renacimiento superior. Y por lo tanto, si uno no es capaz de abstenerse de practicar las 10 acciones virtuosas, de practicar esa ética, entonces ni siquiera podemos esperar o pretender de poder beneficiar a los demás. Es a través de beneficiar a los demás de esta práctica que uno puede acumular las causas para renacer en un renacimiento, en un reino superior como Dios o como ser humano. Y si no practicamos el beneficiar a los demás, tomaremos un renacimiento en un reino inferior. Y si uno toma un renacimiento inferior, entonces en uno de esos estados, ¿cómo vamos a poder beneficiar a los demás? Por lo tanto, si no somos capaces de hacer esto y todavía pretendemos beneficiar a los demás, es algo irrisorio. Por lo tanto, la causa de alcanzar un renacimiento superior como ser humano o como Dios es abandonar las 10 acciones no virtuosas. Y una vez que alcanzamos uno de esos estados superiores, renacimientos superiores, es entonces que podemos realmente beneficiar a los demás. Si uno alcanza uno de estos renacimientos superiores, entonces puede involucrarse en las prácticas para alcanzar
la liberación. Por lo tanto, debemos de desarrollar esa aspiración de alcanzar la liberación y de alcanzar un renacimiento superior en las vidas siguientes a través de la práctica de abandonar las 10 acciones no virtuosas, las 3 de cuerpo, las 4 de palabra y las 3 de mente. Por lo tanto, la práctica principal de los bodhisattvas es abandonar las 10 acciones no virtuosas y a través de eso beneficiar a los seres. Cuando hablamos la ética, estamos hablando de abstenernos de ciertos tipos de comportamientos, abstenernos de conductas de cuerpo, palabra y mente que sean dañinas hacia los demás. Si uno es capaz de practicar esta ética, entonces uno acumulará las causas para tomar un renacimiento superior en sus próximas vidas. Vamos a la estrofa 27, la estrofa sobre la paciencia. Está en la siguiente hoja. Para los bodhisattvas que desean abundancia de virtud, aquellos que dañan son un precioso tesoro. Hacia todos ellos cultivar fortaleza sin hostilidad es la práctica de los hijos del conquistador. La práctica de la paciencia es realmente una práctica esencial y realmente importante. Y los bodhisattvas la practican arduosamente, la practican a conciencia. Se dice que el resultado de practicar la paciencia, el resultado de meditar en paciencia es que en nuestra siguiente vida tendremos un aspecto agradable. Es cierto que al principio meditar en paciencia, ser pacientes es difícil. Lo que hay que hacer es meditar en paciencia, cultivar la paciencia antes de que surja el enfado. Es muy difícil meditar en paciencia una vez que el enfado ya ha surgido. Para practicar paciencia, meditar y cultivar paciencia, uno tiene que saber reconocer el enfado como el enemigo, ver que hay faltas y es desventajoso el cultivar el enfado, el enfadarse, y pensando así, reflexionando y usando reflexiones lógicas, hay que cultivar la paciencia. Por lo general, cuando viene alguien que nos quiere dañar, nadie sentimos que es algo agradable, sentimos que es algo desagradable cuando alguien nos daña.
sen pe soba con ya kunri me va inza sen kunri me va inza de new york. Y esta sensación surge debido a que no estamos familiarizados con la paciencia. Kazin pige tanda kansa san sho sero paran saje chil nga de ku de ba ne ra ba odi sube ko de sheje ama jige hondo chun sa me sa hondo ma sa ji lo ni shu zang an ni ju sa hondo chun sa me sa. Hace unas semanas que fui a un centro por ahí cerca de los Pirineos y yo estaba enseñando sobre la paciencia. Y allí hubo una mujer que me dijo que ella nunca se enfadaba, que hacía más de 25 años que no se enfadaba. Yo practico un montón la paciencia, decía. Decía, contaba que ella antes se enfadaba un montón, se enfadaba muchísimo, que con cualquier cosa pequeñita que no estuviera bien en su lugar o que a ella no le pareciese bien, se enfadaba muchísimo. Después conocí el Buda Dharma y empecé a estudiar mucho, a hacer postraciones, etc. Y a estudiar muchísimo sobre el budismo. Y dijo que mi mente se ha transformado muchísimo desde entonces. Y ahora no solamente se ha transformado muchísimo, sino que no me enfado nunca. Hace quizás 23, 25 años que no me enfado. Y cuando viene alguien que me quiere hacer daño, me quiere hacer algo, nunca me enfado, nunca me surge ese enfado. Por lo tanto, vemos que es posible transformar la mente. Si esta mujer, a través de su práctica, podía transformar la mente hasta un punto donde no se enfadaba. Y eso podemos hacerlo con los 3 venenos. Y esta mujer contaba de que antes se enfadaba mucho, sin embargo después comenzó a meditar en paciencia y meditaba todos los días en paciencia y ya nunca se enfadaba. Y ella decía que para ella le sirvió mucho, le fue de mucho beneficio meditar de esta forma, en paciencia, que antes al meditar en paciencia se cansaba muchísimo, que era difícil, porque con cualquier cosita, cualquier condición con la que se encontrara, su mente se disgustaba fácilmente. Hay muchísimas condiciones que sirven para hacer surgir nuestro enfado. No necesariamente tiene que ser una persona que quiera dañarnos, un enemigo. Por ejemplo, podemos estar haciendo algo y no nos sale bien y entonces nos enfadamos. O enfadarse con uno mismo. Por lo tanto, vemos que no hace falta que venga un enemigo externo hacia nosotros para enfadarnos, que nosotros mismos podemos ser nuestro propio enemigo y enfadarnos con nosotros mismos y hasta incluso que nos entre ganas de pegarnos a nosotros mismos. Y preguntarse a uno mismo, hay que ver qué estás haciendo hoy, ¿por qué estás comportándote así hoy?
ane soso pamala dene kondosa nyo pugula dene chuku tamma de kondosa ta chesa das minche gugo kondosa la. Por lo tanto, no hace falta un enemigo para que surja el enfado, porque también nos podemos enfadar con nuestros padres, nos podemos enfadar con nuestros hijos, y ellos no son nuestro enemigo, sin embargo nos enfadamos. Incluso no hace falta una persona para enfadarnos. Hay muchas situaciones en nuestra vida donde vemos que no nos hace falta esa persona para enfadarnos, sino que surge a través de una situación en particular, surge ese enfado automáticamente. Pero tenemos que saber que el enfadarse crea mucha negatividad y acumulamos mucho karma negativo, y entonces a través de todos los medios posibles, con la mayor fuerza y potencia posible, tenemos que intentar frenar ese enfado. 다 수변 년에 간다스는 거랬으나 년에 간다스는 소소라 너버jen이 간다지 주마에는 다 때문에 집에 기회신이 나다 지금도 시샤지 너버jen이 뒤추 너버jen이 메디추 다 안조이나 건드서 거라 봐 전주스 만나서 너버jen이 메디 기회신도 시샤지 내지 탐제배 레버징 때리니만 너신치 가버지 그게 소소수 너버jen고 이네 팔아배 La forma en la que los bodhisattvas practican la paciencia es que cuando viene alguien que nos quiere dañar o se encuentran con condiciones donde sienten que surge el enfado, lo que hacen es que cambian su perspectiva y piensan, ven esa situación o esa persona como su maestro virtuoso. Lo ven como si hubieran encontrado un gran tesoro y generan un gran amor y compasión por esa situación o por esa persona. Nosotros, sin embargo, hacemos completamente lo opuesto, nos enfadamos enseguida. Ellos, al revés, ven a esta persona como el maestro virtuoso y cultivan amor y compasión. 어디 나신지기 아니 컨트롤라이나 가버 된데 뉴미어스 가이스나 전주섬으로 컨트롤라이디 다지 여바 있나 컨트롤라이 쪽에나 서가 거의 그거도 여러 봤어 수변 양내지 그거도 여러 봤어 컨트롤라이면은 서가 거의 여 말이 컨트롤라이 여바 인자 서가 거의 그거 여바 인자 때린 이번나 시지 가버지 여래서. Por lo tanto, los bodhisattvas ven a estas condiciones negativas o que parecen a primera vista negativas como un tesoro lleno de joyas. Si uno entrara en una casa y se encontrara un tesoro de joyas, estaría súper contento y surgiría muchísima alegría, estaría contentísimo. De la misma forma, los bodhisattvas, cuando ven a alguien que le quiere hacer daño, condiciones negativas que le hacen daño, lo ven como una oportunidad preciosa para practicar paciencia. Y saben que si no estuvieran esas condiciones, ellos no podrían perfeccionar su paciencia. Y por eso lo ven como un gran tesoro y lo valoran muchísimo. 민두자 소소 넘어지죠. 뒤에 세도지 아니 다 콜라 지 코세도지 아니 서버 공부하랬어. 콜라지. La forma o uno de los métodos para meditar en paciencia es que uno primero visualiza al enemigo, visualiza a aquella persona que consideramos el enemigo, aquella persona que nos ha dañado, y la visualizamos como si la tuviéramos enfrente. Y una vez que surge ese sentimiento, intentamos meditar en paciencia. 미 아저그 소소 자디 앉아 보내래 거기가 말에 미미 그 돈이 누가 말아 저대다 저거도 메디 고민도 잡아 메디 세도지 뒤에 세도지 안다고 아니 견제를 상담하셨다 지난해가 내가 지고 견제 가르스 소소소 주어다지. Cuando uno tiene una persona con la que se siente disgustado y que considera su enemigo, solamente con escuchar el nombre de esa persona
uno se siente disgustado. Solamente con verlo con los ojos uno se siente disgustado. Es por eso que cuando uno medita tiene que visualizar a esa persona como si la tuviera enfrente y usar razonamientos lógicos. En ese contexto uno se tiene que preguntar, ¿esta persona me está dañando? ¿Por qué me quiere dañar esta persona? Cuando uno piensa, ve a esa persona enfrente, la visualiza y ve que esa persona tiene una intención quizás de dañarnos. Y uno tiene que pensar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder a ese daño? Y entonces uno puede pensar que si la otra persona me quiere dañar es porque yo anteriormente seguramente le habré hecho algo a esa persona y que por lo tanto ese daño que él me inflige y el daño que yo le inflijo es exactamente igual, no hay diferencia en el daño. Nosotros nos enfadamos porque estamos escondiendo nuestros propios defectos y estamos viendo y mirando, percibiendo solamente los defectos del otro. Es porque nosotros tenemos un defecto y somos defectuosos y hemos actuado mal, que la otra persona también se siente inclinado a dañarnos. Como nosotros nos percibimos a nosotros mismos libres de faltas, libres de defectos, cuando vemos el defecto, percibimos el defecto en la otra persona, entonces nos enfadamos. Por lo tanto, este es un método para poder meditar, cultivar paciencia, visualizar el enemigo enfrente de uno e intentar cultivar paciencia teniéndolo enfrente. Otra forma es percibir a ese enemigo como si fuese mi madre y posicionar el enemigo a la derecha, todos los enemigos a nuestra derecha y todos nuestros amigos allegados a la izquierda. Porque en esta vida nosotros estamos principalmente familiarizados con el apego y el enfado. ¿Sí o no? Y esto lo podemos ver porque de forma natural surge el enfado y de forma natural surge el apego. Principalmente nos surgen estas dos aflicciones, el apego y el enfado, y estas dos surgen a partir de la ignorancia. Y puesto que nosotros estamos principalmente familiarizados con el apego y el enfado, Shantideva en el Bodhisattva Charvayatara dedica todo un capítulo a la paciencia, habla de la paciencia de forma muy extensa. En la mayoría de los centros a donde yo voy, principalmente me piden que hable sobre la paciencia. Cuando eligen algo de que hablar, me preguntan de qué podemos hablar, siempre eligen la paciencia. Parece ser que el enfado está creándole muchos problemas a muchas personas.
Se nota que el enfado está disgustando a muchas personas y está entristeciendo a muchas personas. Y es por eso que tantas personas quieren aprender a meditar en paciencia, quieren ser más pacientes. 어떻게 편요를 가해서나 지금 서버 공당 있고 지금 서버 공당을 지다 상당다의 신발이나 아니 공로 지 서버 공당의 신발이나 아니 공로 매장이 토시 쉬어져 봐. 어디 시거다. Y esto es de muchísimo beneficio porque si uno sabe pensar bien, meditar bien, entonces uno no se va a ver afectado por el enfado. 공로 제발이나 때는 다 공로 싸서나 아니 소소 기분 내가 마세 너무 참아 기분이 말이야. 로바도 기분이 말이야. Si uno se enfada, no solamente uno se verá afectado de forma negativa, sino que también aquellos que tengamos alrededor, a nuestros amigos también se verán afectados. 마시마도 돌래 아니 기분이 말이야. 소소 마시마도 돌래 아니 계지 약식 말이야. 공로사대로 소소 Nuestros amigos, nuestros conocidos se verán afectados y estarán disgustados porque nosotros al comunicarnos con ellos, debido al enfado, no les hablaremos de forma agradable. 다 다리 공로사제 아니 소소 마시마도 돌래 계지도 되는 시 산이 못차 아다 공다스 그냥 그것을 공로시로 사자 이 저런 데네들이 러시아스 Hoy me enfado y le hablo mal, me dirijo mal hacia mis amigos. Y mañana me da vergüenza por lo que hice. Así que tengo que ir a ellos y decirle, perdón, es que ayer me enfadé un montón y le hablé mal. Y tus amigos te dirán, sí, sí, ayer bien que te enfadaste y hoy vienes a pedir perdón. Y la persona que se enfada dirá, sí, la verdad que con el enfado ni ganas tenía de comer y aparte ni dormí bien. Por lo tanto podemos ver que el enfado disgusta a todos, nos aflige a todos, nos aflige a nosotros y aflige a todos los que tenemos alrededor. Por eso uno tiene que ser capaz de poder meditar en paciencia, de ser capaz de tomar esa paciencia y soportarla, aguantarla, y eso quiere decir practicar paciencia. Si uno es capaz de soportar el daño que otros nos infligen, entonces cuando eso surja, será capaz de permanecer paciente y no verse afectado. Y esta es la forma en que los bodhisattvas cultivan paciencia y nosotros tenemos que intentar practicar de la misma forma. Esto por un lado. Y por otro lado, podemos también saber, podemos percibir que una persona ha practicado paciencia si vemos que en esta vida son atractivos, que tienen una apariencia agradable, que tienen un buen cuerpo y que cuando los vemos se nos aparecen como atractivos. Eso quiere decir que es el resultado de haber practicado paciencia en vidas anteriores. Y esto es algo que todos queremos y necesitamos. Todos necesitamos ser atractivos y necesitamos ser guapos, guapas. ¿Por qué? Porque si uno es, y también incluso los animales, porque uno cuando es atractivo, los demás se sienten atraídos hacia uno y es agradable a los demás.
제보 고되고 니네 뭐다 대상마 안쪽에 진바당와라 때네 세치만 먼저 약을 주고 있으라 그래. 서바고마나 때네 에고 진바당와라 때네 먼저 약을 주고 그랬어. 추주송을 때네 파다 미고마야. 파다 미고마 더 추주송을 때가 좀 그랬어. 다 지기 파다 미고마 토네 밀류 약을 때에 이동마 벤자분이야 돼. 수변제 버렸어. Por lo tanto, si somos seres humanos, tenemos que practicar generosidad. Y el resultado de practicar esa generosidad será que tendremos riquezas. Aparte, si practicamos la generosidad, perdón, después de la generosidad tenemos que practicar la ética. El resultado de practicar la ética será tomar un renacimiento superior como ser humano o como Dios. Y si renacemos como ser humano o como Dios, queremos renacer como un ser humano o Dios atractivo. Y lo que dará ese resultado será la práctica de la paciencia. Y todos queremos obtener estos resultados. Es así que tenemos que practicar la paciencia y a través de esta práctica conseguir ser atractivos en la vida siguiente también. Vamos a la estrofa 28, que es el esfuerzo entusiasta. Los oyentes y los realizadores solitarios se esfuerzan como para apagar el fuego de su cabeza en llamas solo por el beneficio propio, por el beneficio de todos los seres, aplicarse en la práctica del esfuerzo entusiasta, la fuente de todas las cualidades, es la práctica de los hijos del conquistador. Cuando hablamos de esfuerzo entusiasta nos estamos refiriendo a aquella mente que se deleita en la práctica de la virtud. Si uno se esfuerza por acumular negatividades, por practicar cosas que son dañinas y negativas, esto no es esfuerzo entusiasta. El esfuerzo entusiasta se refiere específicamente a una mente que se deleita, que le gusta, que le encanta practicar virtud. Esta estrofa se está refiriendo específicamente al camino inferior, al camino Hinayana. Se refiere al camino de los oyentes y los realizadores solitarios que se esfuerzan muchísimo por alcanzar la liberación. Se esfuerzan, por lo tanto, por su beneficio propio. Es como se esfuerzan de la misma forma como si tuvieran su cabeza en llamas, lo apagarían enseguida. Es con ese entusiasmo que se esfuerzan. Tanto los oyentes como los realizadores solitarios se esfuerzan única y exclusivamente por su propio beneficio, por alcanzar el estado de paz, el estado de liberación, solo por su propia felicidad. Este esfuerzo que ellos aplican, que es un esfuerzo enorme, es solamente por una persona. Si ellos son capaces de esforzarse tanto solo por una persona, entonces no hay que hablar del esfuerzo que hay que aplicar para esforzarse por todos los seres.
준주 퍼진 소리 진리랍스. 남치는 됐어요. 준주 카드. En el Lama Chopa, en el texto de Lama Chopa, Losang Chökyi Kyelsen habla del tipo de esfuerzo entusiasta que tenemos que tener. Dice que la perfección del esfuerzo entusiasta es aquel esfuerzo que se desarrolla solamente cuando uno desea quedarse, es capaz de pensar en quedarse en los infiernos durante eones y eones solamente por el beneficio de un solo ser. Ese es el tipo de esfuerzo entusiasta que tenemos que desarrollar. 자, 뒤쪽에 가르쳐놓은 신제레레셔, 신제치, 냐와 냐와, 깨봐봐도 냐월 내 신제치이네래, 신제치가 된다 이네래, 깨봐 남일 내는 신제디이네래, 야 신제디 베베 타바도 던지지도 고방 못도 봐도 뒤 조약셔도 니 지금이 있어요 알아봤다. En este verso dice que para desarrollar ese tipo de esfuerzo entusiasta uno tiene que ser capaz de permanecer en los infiernos durante eones y eones por un solo ser hasta que ese ser alcance la liberación y el estado de omnisciencia. 다들 제 고고를 마 전주 터야 돼. 마 산제 고모 터야 돼. 신제 된도 지거래. 더 터거래. 산제 고모 터야 돼. 신제 된도 산제 고모 터거래. Y el alcanzar la iluminación, cuando uno desea alcanzar la iluminación, no es por uno mismo, es por el beneficio de los seres. Por lo tanto, para uno poder alcanzar el despertar, para uno poder convertirse en un Buda y alcanzar la iluminación, necesita a los seres. Si no estuvieran estos seres de aquí, yo no podría alcanzar la iluminación. 그래서 신제 등의 이유와 인자 전주선이 개발해. 신제면은 전주선 기에 매봐. Debido a que estos seres existen, yo puedo desarrollar la mente del despertar. Si no hubieran seres, yo no podría desarrollar la mente del despertar. 그래서 신제의 이유와 인자 신제 터지기 체도. 산제 보면 터는 상이 신제 전주선 쓰고요. La mente del despertar es aquel deseo que piensa, es por estos seres, para liberar a estos seres del sufrimiento, yo voy a alcanzar la iluminación. Y por lo tanto, solamente por liberar a un solo ser, yo voy a alcanzar ese estado de iluminación. Y por lo tanto la práctica del esfuerzo entusiasta es para poder desarrollar ese poder, esa energía que nos va a llevar a alcanzar el estado de iluminación para liberar a los seres. Y el poder hacer esto, llegar a completar esto, se llama la perfección del esfuerzo entusiasta. Por lo tanto, el esfuerzo entusiasta que aplican los oyentes y los realizadores solitarios sí es esfuerzo entusiasta, pero no es la perfección del esfuerzo entusiasta. Puesto que el esfuerzo entusiasta que aplican los realizadores solitarios y los oyentes es solamente para alcanzar la felicidad de una sola persona, sí es esfuerzo entusiasta, pero no es la perfección del esfuerzo entusiasta. Puesto que en el camino Mahayana ese esfuerzo entusiasta está enfocado en todos los seres, el resultado es uno mucho mayor, que es el estado de omnisciencia. Y es completando la perfección del esfuerzo entusiasta que también se alcanza el primer bumi. Perdón, me he equivocado. Es alcanzando perfeccionando la generosidad que uno alcanza el primer bumi. Y con el esfuerzo entusiasta se alcanza el segundo.
Perfeccionando la paciencia se alcanza el tercer bhumi. 다 준비 퍼진 안에 치라고 통해 사시부터 No chuchos. Me vuelvo a equivocar. 너리 마시 La generosidad, primer bhumi. La ética, segundo bhumi. Paciencia, tercer bhumi. Esfuerzo entusiasta, cuarto bhumi. 다 산대기 퍼진 생각보다 산대기 퍼지로 산대기 퍼진 안에 치라고 통해 상가봐서 시로지 퍼진 안에 치라고 좀 사주고 좋아해. Con la perfección de la concentración, que es la siguiente paramita, se alcanza el quinto bhumi. Y con la perfección de la sabiduría, que es la sexta paramita, se alcanza el sexto bhumi. 지다 사주여로와 전주스면 사주여로와 사주여다 퍼진 주여래. Hay 10 bhumis en total. Puesto que hay 10 bhumis, hay 10 perfecciones. 제가 또 제래서 다 단단한데 전주 퍼진 저러고 굉장히 전주스 봤는데 신세지 야지 탑에 산 망고에 봐도 오늘 준주디 산제산 망고에 봐도 오늘 준주디 산 거랬어. 수정 거랬어는 전주스 보는 거 정도 거랬어. Y por lo tanto estamos viendo ahora el esfuerzo entusiasta, que es una de las paramitas. Y los bodhisattvas para completarla se esfuerzan para alcanzar la iluminación por cada uno de los seres. 어떻게 전주스 만나네. 아니 배 냐네 야세 전주스 만나니 냐네디 나야디 준주 사야디 신제가 되도 신제가 치도 너무 어렸어. Los bodhisattvas se esfuerzan por desarrollar este esfuerzo entusiasta por el beneficio de los seres. 제가 뒷나왔나 신지 나라 속에 강 투두지 소스 강제 투두지 제고가 그랬어. 나도 제토에 개발 줘야 돼. 개발 제야라 줘지. 언제 제토에 돼. Y de la misma forma que los bodhisattvas se esfuerzan de esta forma, nosotros también somos capaces de hacerlo. Tenemos que esforzarnos dentro de nuestras capacidades e ir desarrollando este esfuerzo entusiasta, que es ese deleite en la práctica de la virtud. 다 개와서야 돼. 가시 쪼시 공자이네 가시 쪼시 토마토에네 가시 쪼시 아주 건망실 때도 봐. 네, 공조 배 뒤에 딱고 검죠. 아니 지그 사치도 어 사야 돼. 가시 쪼시 아니 뒤 준주 개와를 또 이제 맞서 말어. Por lo tanto, cuando meditéis, cuando hagáis prácticas de Tara, tenéis que hacerlo con alegría y con deleite. Vosotros que aquí meditáis todas las semanas, sea cual sea la práctica que hagáis, tenéis que hacerlo siempre con alegría y con entusiasmo, con alegría y con deleite. 가시 쪼시 지고는 체니 사제나 야마래. 체리 사제나 다 디제 따버지 체 마전 먼저 다 제데 체리 사나 상티코나 아니 야마래. 계속 사야 Sin embargo, si estamos haciendo estas prácticas pensando que es una tarea que tenemos que hacer, ahora lo tengo que hacer como si no estuvieran cobrando un impuesto, entonces no desarrollamos esfuerzo entusiasta. Si nosotros venimos aquí al centro todos los días pensando que es el impuesto que tenemos que pagar, entonces no vamos a desarrollar este esfuerzo entusiasta porque no tenemos la motivación adecuada. Por eso hay que hacer estas prácticas con alegría y con entusiasmo, con alegría y con deleite. Ya sea que meditemos solamente durante 10 minutos, que sea con alegría y con entusiasmo. Aunque solo recitemos un mantra de Tara, que sea con alegría y con entusiasmo. Si en vez de esto nosotros vamos y hacemos, venga, voy a hacer unas poquitas demostraciones, venga, voy a hacer un poquito de esto y ya termino rápido, entonces no se vuelve algo virtuoso.
Cuando hagamos estas actividades tenemos que hacerlo de nuevo, como si estuviéramos teniendo que pagar un impuesto, como si fuera un deber más que tenemos que hacer, sino desarrollando una motivación beneficiosa, queriendo beneficiar a los demás. Y si desarrollamos esta mente, que es una mente altruista, entonces será tanto de beneficio para uno como para los demás. Y pasamos a la estrofa 29. Comprendiendo que la unión total de calma mental y visión superior las aflicciones completamente destruye, cultivar la estabilización meditativa que trasciende las 4 absorciones de la no forma es la práctica de los hijos del conquistador. Para poder llegar a alcanzar la estabilización meditativa necesitamos completar la práctica de calma mental. Sin calma mental no hay estabilización meditativa. Y la calma mental se refiere a una mente que se concentra unipuntualmente en su objeto. Y la visión superior se desarrolla a partir de la calma mental. A través de la ayuda de la calma mental nos enfocamos en el objeto de la vacuidad y esto se vuelve visión superior. Por eso cuando hablamos de concentración o estabilización meditativa son 2 palabras distintas, pero es el mismo significado. De la misma forma, cuando digo estoy meditando, estoy haciendo una práctica de meditación, de la estabilización meditativa, o estoy practicando calma mental, también son sinónimos, es el mismo significado. Es en base a la realización de la calma mental que entonces usamos esa mente para poder realizar la vacuidad. Esa vacuidad, esa concentración unipuntual que se enfoca en la vacuidad es la visión superior. Y se llama visión superior porque está viendo algo que anteriormente no estábamos viendo. La calma mental simplemente se enfoca en su objeto unipuntualmente. Pero la visión superior es una meditación de analizar. Analiza el objeto y examina el objeto. Y lo hace enfocado en la vacuidad. Por lo tanto, se está dando cuenta de la vacuidad y por eso se llama visión superior. Para poder desarrollar una buena calma mental necesitamos apoyarnos en la introspección y en, como decimos en español, y en la atención. La atención es aquel factor mental que no se olvida de su objeto y la introspección es aquel factor mental que está analizando la mente por si se ha distraído del objeto. Habiendo desarrollado esta calma mental, desarrollamos la visión superior que realiza la vacuidad. Cuando desarrollamos la visión superior que realiza la vacuidad, estamos destruyendo, estamos eliminando ese aferramiento a la existencia verdadera.
제가 또 도덕하시나 시내다 제백이 시내다 제백이 안에 하동대 로디 권에 권도 캐슈가 지는 거지 약하시는 거래요. Por lo tanto, es muy importante ir desarrollando más y más esa visión superior que analiza la vacuidad basada en la calma mental. 가서는 개세심 시월하고 준준을 가서는 시내 로도 대비 하동기 녀만 나버려 봐 시자데스. ¿No? Shantideva dice en el Bodhisattva Charvayatara que las aflicciones solo se destruyen basándose en la calma, en la visión superior basada en la calma mental. 맞다. 시내의 제비 하동 도인도 로데게 하는 녀모 베게 자 녀모 자 머리 바디 데라네 토그레스 말한다. 정그레스. Shantideva nos explica que es a través de esa visión superior unida con la calma mental que puede destruir la ignorancia, que es la raíz de ese aferramiento a la existencia verdadera. 아래. 다 가르서는 저기 산데스데라 오늘 쑥 그러다 수다 수미 세데다 시내요레스. Cuando alcanzamos la calma mental, empezamos a entrar en los reinos de la forma y de la no forma. 다 수미 실레스. 수스데다 오늘 수미 실. 딜레 데비 딜라시다 쑥 산데다 수미 산데도도 아니 치리 못 발려요. 디시가 말레스. 딜레 데비 아니 산데들 쓰고요레스. Y aquí, hablando de estabilización meditativa, estamos hablando de una estabilización meditativa no que pertenece al reino de la forma, a los 4 niveles del reino de la forma y a los 4 niveles del reino de la no forma, sino es una estabilización meditativa que trasciende el reino de la forma y de la no forma, porque también las prácticas mundanas de estabilización meditativa nos llevan a la forma y a la no forma, a estos reinos, pero lo que queremos es trascenderlos. 딜레 데비를 하는 거는 시내의 제백에 도인들과 하동 뭐다 딜라 하 통행이 아니 쌈데 딜리 아니 코디네시에가 녀몽 조양 딜레스 녀몽 딜레스 디께서 전주스는 냐레지에 딜레스. Por eso la práctica de los bodhisattvas no es una estabilización meditativa mundana, sino es una estabilización meditativa unida con la práctica de la visión superior que realiza la vacuidad y que por lo tanto esa unión trasciende el reino de la forma y de la no forma y consigue destruir todas las aflicciones. Sabemos que la estabilización meditativa del reino de la forma y la estabilización meditativa del reino de la no forma no puede destruir las aflicciones. Por eso aquí la estabilización meditativa de la que se refiere aquí es aquella que consigue destruir las aflicciones, por lo tanto aquella que trasciende estos dos reinos. Por lo tanto, primero que necesitamos para desarrollar visión superior, tenemos que desarrollar calma mental. Y para poder desarrollar calma mental necesitamos introspección y atención. Porque si tenemos excitación mental y si tenemos laxitud mental, no podemos desarrollar calma mental. Por ejemplo, nosotros cuando meditamos, si se nos distrae la mente, ¿a qué no podemos meditar? No es meditación cuando estamos aquí sentados con el cuerpo bien puesto y la mente está corriendo distraída por todos lados. Si estamos aquí, no es meditación si estamos aquí sentados y sin embargo estamos pensando en lo que vamos a comer después. No es meditación si estamos aquí sentados y estoy pensando, esta noche que me voy a hacer de cenar, esta noche quizás me haga esto.
축하토와다 지과레스. 아주 생기 축하토와다 지과레스. Por lo tanto, esto no es meditación. Cuando hay distracción, es como si estuviéramos salpicando agua por todos lados. 다 축하다다 그 추세들 dos 카토에나 추디 쇼요 아마 네바요 아마레스. Si nosotros estamos salpicando agua por todos lados, ese agua, el chorro de agua no tiene potencia. 다 축하토데 사마 축하로 루르체 도샤나 안 추디 쇼체무선다. 나는 배 네바 첨쇼 차를 쇼데 네바 차를 왔어. Sin embargo, si cogemos ese agua y en vez de esparcirla, de salpicarla por todos lados, hacemos un chorro y lo hacemos todo junto y potente, entonces ese chorro sí que tiene potencia, sí que tiene fuerza. 아다 배 대신도 저기 생 카토라데 두 검겨인다 생 강수 루루 세제. 지지도 그거. 네바 첨쇼 쳐봐. De la misma forma que tenemos que unir todas esas gotas para hacer un chorro potente y que tenga fuerza, tenemos que coger, cuando estemos meditando, tenemos que coger todos nuestros pensamientos que están esparcidos, salpicados por todos lados y unirlos todos y enfocarlos en un punto y enfocarnos en ese punto unipuntualmente. 제가 당고 찌찌바지고 그래. 신에 토발라 당고 찌찌바지요 그래. 찌찌바디라 아니 전바다 신신이 잘하잖아. 안 빼고 무트네 내제 아니 걸리 신에토 신에 딜라 때네 아니 신에 하버도 수별 또 내셔 디수가. Por eso primero tenemos que hacer que nuestra mente permanezca en el objeto unipuntualmente. Para que esto suceda tenemos que ayudarnos de la atención y la introspección. Y así gradualmente quedarnos en el objeto cada vez más tiempo hasta poder quedarnos unipuntualmente en ese objeto, permanecer en ese objeto. Y en base a esta concentración que hemos desarrollado, cultivar la visión superior. Sin embargo, nosotros cuando pensamos en la meditación, simplemente pensamos en relajarnos solamente. La mayoría piensa, hoy voy a meditar, me voy a relajar un poquito, me voy a relajar meditando hoy. Puesto que pasamos el día y muchas veces nos sentimos molestos porque el marido me ha dicho no sé qué y los niños no sé cuánto, entonces dice, venga, ahora me voy a tomar un descansito de esto y voy a meditar. Para la mayoría la meditación es simplemente esto, el distraerse o tomarse un respiro de todos los problemas diarios. Por lo tanto, solo meditan para relajarse. Sin embargo, si uno es un verdadero practicante de Dharma, cuando piensa en meditación, tiene que hacer estas prácticas. Primero el meditar en conseguir la calma mental y en base a ello desarrollar la visión superior. Si uno, sin embargo, no comprende la vacuidad, entonces, ¿en qué va a meditar? ¿En qué vais a meditar? Si no conocéis esto, ¿qué vais a meditar? Primero hay que conocer el tema, conocer bien el tema en el que uno va a meditar. Después de conocer el tema hay que conseguir concentrarse unipuntualmente en eso y familiarizarse con ese tema a través de la meditación y poco a poco poder establecer, concentrar la mente unipuntualmente en ese foco. Ahora vamos a la estrofa 30. Esta estrofa de la sabiduría es aquella que nos va a permitir llegar al sexto Bhumi. Puesto que sin sabiduría las 5 trascendentales carecen de poder de otorgar la iluminación completa, meditar en la sabiduría unida con los medios hábiles, que las 3 esferas no concibe como reales, es la práctica de los hijos del conquistador.
El significado de esta estrofa es que si uno no tiene la sabiduría que realiza la vacuidad, al final, aunque tengamos las otras paramitas, no podremos alcanzar la iluminación. Se pone siempre un ejemplo, el ejemplo de una persona ciega que tiene un lazarillo que lo guía desde detrás y le tiene que decir, mira, ahora ve para allá, ahora ve para allá, ahora ve para allá. Las 5 paramitas anteriores a la sabiduría es la persona ciega. Y la sabiduría es aquel lazarillo que le indica a la persona ciega hacia dónde tiene que ir. La persona ciega no sabe hacia dónde ir y no sabe en qué dirección tiene que tomar para llegar donde quiere ir. La sabiduría, por lo tanto, es como aquel lazarillo, aquella persona que se acerca y le dice, no te preocupes, ven, yo te voy a enseñar hacia dónde tienes que ir. Por lo tanto, aunque tengamos las 5, hayamos perfeccionado esas 5 paramitas y no tenemos la paramita de la sabiduría, no alcanzaremos el estado de budidad. Las 5 primeras paramitas es lo que llamamos el método, siempre hablamos de método y sabiduría. Las 5 primeras son el método y esta sexta es la sabiduría. Lo que tenemos que hacer es conseguir unir el método y la sabiduría y hacer que ambos se ayuden mutuamente. Si tenemos esa sabiduría unida con el método, entonces podremos realizar que las 3 esferas de conceptualización, que es el objeto, el sujeto y la acción de aprender el objeto, están vacías de realidad inherente, no se pueden establecer desde su propio lado o no existen de forma verdadera. Por eso es tan importante realizar la sabiduría. Es a través de la perfección de la sabiduría que alcanzaremos el sexto gumi. Se acabó, lo dejamos aquí. En la próxima clase ya acabaremos con los últimos versos y acabaremos este texto. Así que marcad que hemos llegado aquí hasta la sabiduría.